Entonces aquí los empresarios, ¿qué tenían que hacer? Tenían que buscar empleados. ¿Por qué? Porque ellos tenían esclavos, pero a ellos les convenía tener esclavos, no les convenía, porque a un esclavo le tenías que dar vestido, le tenías que dar techo, le tenías que dar comida, entonces era muy caro tener un esclavo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ellos quitaron o desecharon o eliminaron o corrieron a los esclavos, los dejaron libres y ¿qué hicieron? Comenzaron a contratar empleados. ¿Esto se complicó? Sí. ¿Por qué? Porque los empleados, los esclavos, más bien los empleados todavía tenían la mentalidad de esclavos. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Nosotros decimos, es que queremos personas que entren al negocio. Sí, pero vienen con una mentalidad de empleado. Pues, ¿qué crees? En esa época, en esa era, pasaba lo mismo. Llegaban empleados, pero con mentalidad de esclavos, donde ellos, a pesar de que los esclavos no era una vida fácil, pero ellos se sentían seguros porque tenían comida, tenían dónde vivir. Y los empleados comenzaban a sentir ese miedo de decir, no, es que yo no, o sea, yo prefiero ser esclavo porque era complicado dar ese cambio de yo hacerme responsable de mi futuro. Y es lo que sucede aquí. Las personas que son empleadas, entonces están en ese momento donde dicen, no, es que más vale tener un sueldo, aunque sea poco, pero que sea seguro. Y por eso es que muchas personas no se atreven a dar ese cambio. No están bien en su empleo, no les gusta lo que hacen, pero se sacrifican a cambio de la seguridad, que de seguridad no tiene nada, ¿verdad? Pero ese es el paso que no se ha podido dar, que a pesar de que esta era de las comunicaciones ya empezó hace años, ya comenzó, no se ha podido dar todavía. ¿Por qué? Porque todavía está la mentalidad de empleado, donde no están dispuestos a hacer el cambio. Y por eso, si rápidamente la gente captara esto y se hiciera el cambio, entonces no habría crisis. Crisis hay porque no estamos acostumbrados no estamos dispuestos a dar ese cambio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando ya comienzan a contratar empleados, claro que estos empresarios comenzaron a crecer. Y cada vez más se fueron sumando a hacer negocio de esta forma, a ser empresarios, a abrir sus fábricas y contratar empleados. Y así es como comienza a crecer esto. Hoy en día hay exceso de profesionales con títulos que ya no son necesarios. Y no son necesarios, ¿por qué? Porque entramos a esta nueva era de la economía. Y fíjate bien, hay personas que dicen, no, es que yo mejor me quedo así como empleado. ¿Por qué? Y yo recuerdo que cuando hablaron este tema en la primaria, yo recuerdo que yo dije, ay, no, qué bueno que no vivimos en aquel tiempo de los esclavos, porque nosotros somos libres. Y yo dije, ay, no, qué bueno, ¿no? Y mucha gente todavía cree que es libre. Nosotros creemos que somos libres, pero si analizamos un poco cómo es la situación actual, vamos a ver que todo esto no ha cambiado mucho. Sinceramente, ¿tú crees que las personas que tienen un empleo y que reciben un sueldo mínimo son libres? Claro que no. O un empleado que necesita tener o sea, una persona que necesita tener 2 empleos para vivir más o menos, ¿es libre? Es empleado, pero ¿es libre? Claro que no. Un empleado que no puede decir, ok, ahorita tomo mis vacaciones, porque aún así que le dé la libertad de tomar los días que ella o que él quiera, dice, no puedo darme ese lujo porque no me alcanza el dinero. ¿Eso es ser libre? ¿Porque tiene un empleo? Claro que no. Ahora, las personas que no pueden decidir en qué horario trabajar, ¿son libres? No son libres. Si nosotros analizamos cómo está viviendo la mayoría de las personas, son esclavos, pero ahora son esclavos a un empleo, a un trabajo. Se convirtió esclavo todas las personas de un empleo. Te comentaba que en el siglo XV los comerciantes fueron los que hicieron la transición de la era agrícola a la era industrial. ¿Quiénes están haciendo los cambios de la era industrial a la era de las comunicaciones, a la era de la información? ¿Quién crees? Los comerciantes. Los comerciantes, pero un comerciante que ha evolucionado a través de los siglos. ¿Quiénes son los que están impulsando este cambio?
los comerciantes por Internet, que es lo que te está diciendo Sara, y los comerciantes que venden a través de comunidades, que venden directamente a las personas. Y si tú te fijas, ¿qué son las redes de mercadeo? Implica estas dos cosas. Comercializar a través de Internet y comercializar a través de comunidades, a través de grandes organizaciones. Y por eso yo te decía, tú eres crucial. Si sabes aplicar las reglas, tú vas a ser quien va a ser parte de ese movimiento de cambio de la era industrial precisamente a la era de la información, a la era de las comunicaciones. Lo que fueron los reyes en la era agrícola, los reyes y los nobles en la era agrícola, en la era, lo que fueron los empresarios en la era industrial, ahora en la era de la información hay un nuevo concepto que se llama influencers. Influencers. ¿Qué es un influencer? Como su nombre dice, aquel que tiene capacidad de influenciar a otras personas. Esos son los que los que ahora saben dónde está la bolita, los que saben hacia dónde se está moviendo la economía, son los influencers. Tú tienes que convertirte en un influencer. ¿Recuerdas una conferencia que compartimos contigo que se llama Crisis o Creces? Hablábamos precisamente de esto, de las redes sociales, de convertirte en un influencer y de hacer negocios a través de Internet. Y esas son las personas que ahora saben dónde está la bolita. Entonces, estamos entrando a la era de la información, ya no estamos en una cultura primordialmente industrial, sino en la era de las comunicaciones, y ahí es donde tú tienes que darte cuenta, y lo veíamos la semana pasada, si estamos en la era de la información, nuestro negocio es transmitir información. Transmitir información, decíamos la semana pasada, transmitir información poderosa, transmitir información de alto impacto, transmitir información que le haga sentido a las personas. Nosotros no trabajamos con productos. Si tú piensas que tu negocio depende de los productos, sigues en la era industrial. Si tú te has dado cuenta que tu negocio es de transmitir información, tu trabajo es llevar la información correcta. Por eso al inicio de esta conferencia yo te decía de uno de los grandes líderes hoy en día, no empezó a hacer el negocio porque no recibió la información correcta. ¿Por qué? Porque la persona que lo invitó seguía pensando en los productos, no en que su negocio ahora es información, es entrenar a las personas para que cambien la mentalidad de empleados a empresarios. Lo que decía Sara, en la era industrial, los empresarios no les interesaba formar empresarios, les interesaba formar empleados. Pero en la era de la información, fíjate cómo la humanidad va evolucionando. Por eso la gente que dice, ay, es que la humanidad cada vez está peor. Le digo, no entiende nada. La humanidad va evolucionando y siempre va evolucionando hacia mejor, hacia mejor. En la era de la información ya no sirven los empleados. ¿Y qué hacemos nosotros? Formar empresarios, formar empresarios. Lo que se negó, el derecho que se negó en la era industrial, ahora es un privilegio en la era de la información. ¿Por qué? Porque, te repito, en la era industrial, es más, me voy a ir todavía atrás. En la era agrícola, a los esclavos tenían prohibido leer, no se les enseñaba a leer a un esclavo. De hecho, un esclavo en la era agrícola, un esclavo que aprendía a leer, lo mataban. Lo mataban porque sabían que una persona que leía podía ser una persona que se rebelara, que empezara a cambiar todo eso que ya estaba organizado en la era industrial. El esclavo que leía, lo mataban. Entonces, fíjate, al esclavo ni siquiera se le enseñaba a leer. Pasemos a la siguiente era, la era industrial. Sí se les dejaba leer, pero no se les permitía ser empresarios. A la era actual, la era de la información, no solo se les permite, tienen que volverse empresarios, tienen que volverse empresarios. ¿Te fijas cómo la humanidad va mejorando y va mejorando y va mejorando y se va abriendo la posibilidad a que más personas realmente vivan la vida que se merecen?